Push. TPS. I'll get it. Come on. Let's go! Put him to bed. Put him to bed. Put him to bed. Let's go! Come on! Come on! Come on! Literally no ammo. Get dead. Bienvenidos de vuelta, chicos, chicas, guardian y todas las series. Yo soy Alfonso, y antes de empezar tengo que anunciarte que pronto se vendrá el lore de la nueva raid de Destiny 2 Desierto Perpetuo. Porque, oh Dios mío, vaya que Bungie sí que ha cocinado con esta nueva raid. Y es que es innegable que es un 10 de 10, es un 11 sobre 10. Pero al mismo tiempo esta ha sido la raid que más ha dividido, que más ha puesto en llamas a toda la comunidad de Destiny, yo incluido. Y es que las personas se encuentran súper divididas, porque lo que muchos pensaban que iba a ser un día 1, una raid en modo contest que iba a durar, que los primeros del mundo las podrían completar en unas 5, 8 o incluso unas 10 horas máximo en su modo competición. O amigos, sin lugar a duda, que todos nosotros estábamos muy equivocados. La verdad, el día 1 de Desierto Perpetuo, la verdad es que fue muchísimo más difícil que Al Filo de la Salvación, o sea, la raid del testigo. Si bien yo ya terminé la raid, o sea, no puedo hacer un video de la raid sin antes no haber jugado la raid. Y oh Dios mío, sí que Speak es un absoluto cine. Ningún encuentro es malo, y déjame decirte por qué. En las mecánicas constantemente tienes que estar en movimiento, y literalmente cada uno de los miembros del equipo tiene que estar activo. Y si bien van a ser personas que van a hacer cosas loquísimas en la raid, como intentarlo hacerlo solo, e incluso sacarlo de 3 guardianes, como en otras raids que ya hemos hecho aquí en el canal, en esencia cada uno de los 6 integrantes del equipo sí tiene que cumplir con su rol, desde generar munición, estar atento en las mecánicas y por supuesto traer muy buenas builds. Es que estamos hablando de que incluso para terminar con éxito esta nueva raid, sí o sí tienes que tener conocimiento avanzado dentro de Destiny 2. Repito, de tanto generar munición, la sinergia con los diferentes exóticos, con otros exóticos y guardianes, como por ejemplo la máscara del cenotafio del hechicero, que hace que generes munición pesada, remates para generar munición especial, la generación de los orbes de poder, la sinergia de las armas exóticas, las crecidas de daño, los cambios de las builds en media fase de daño para que así no te quedes sin munición, o cosas como el uso de los pantalones de la suerte para el cazador y por qué no, también el uso del brote perfeccionado y tal vez los eones, así como perks como disparar para saquear, rotaciones de daño y mucho, pero en serio muchísimo más. Para terminar esta raid, sí o sí tienes que estar cómodo con tu guardián, realmente entender de qué va el juego. Ahora obviamente estamos hablando de su modo normal, la verdad es que en su modo normal es increíblemente divertida. Es por eso que empiezo a creer que esta nueva actualización que trajo este nuevo DLC de Destiny 2 Los Confines del Destino parece ser una actualización más para veteranos y para personas que ya llevan tiempo jugando Destiny 2, sé que sin duda les va a encantar. El jefe final es enorme, tiene una introducción increíble y cada encuentro es único. Ahora el problema viene aquí cuando todo el mundo se volteó, se puso de cabeza, cuando resulta que en el modo competición, un incidente que solamente ocurre una vez al año, los diferentes jefes de la raid literalmente eran unas esponjas de daño, que si bien sí era posible derrotarlos, para hacerlo realmente tenías que tener como mínimo unas 5 espacios de builds diferentes, de builds libres, en cada uno de los encuentros. O sea, hermano, literalmente te estoy hablando que fácilmente te podría llevar a armar y desarmar unas 20 builds, combinando así las diferentes armas, las armas exóticas, las diferentes sinergias, la combinación con tu equipo, el personaje que llevaras, además de por supuesto ser buenísimo, realmente súper bueno en el DPS en general. Y que estamos hablando de que solamente los mejores equipos en todo el mundo lograron cumplir con este reto, equipos que se encontraban conformados por speedrunners, guardianes que literalmente han derrotado a jefes de las raids ellos solos, como por ejemplo solo Crota, solo el Testigo, solo Nezarec, solo Ateon, speedrunners de grandes maestros. O sea, es que estos jefes en su modo competición no se parecen en nada a lo que hayamos visto antes. Aún así, a pesar de eso, también hubo espacio para completar la raid por parte de diferentes creadores de contenido, streamers y personas realmente versadas en el juego. Pero esto te lo comento solamente para que tengas un nivel al que esta raid llegó. Y para añadir más carne al asador, resulta que esta raid es como la raid del Leviatán, o sea, que tienes la opción de escoger por qué encuentro iniciar, ya que en sí esta no es una raid lineal, ya que si bien antes en las competiciones de los días 1, los guardianes que entraban a competir no solamente eran 6 miembros en un equipo, no, sino que más bien tenían a un séptimo miembro en el equipo, un séptimo integrante, alguien que fuera algo así como un ninja, que estuviera viendo los otros streams desde las sombras, para así tratar de descubrir las diferentes mecánicas, las estrategias del DPS y en resumen, recopilar información para avanzar más rápido. Con esta raid no se podía hacer esto, realmente aquí no podía recopilar, al menos en el inicio, información de una manera
tan fácil, ya que la raid no es una raid lineal, y por supuesto esto para la carrera de los primeros del mundo lo hizo aún más único y aún más intenso. Pero a pesar de las mecánicas, los chequeos del DPS eran tan loquísimos que literalmente estamos hablando de miles y miles de puntos de daño, y además si a eso le agregas que realmente tuvimos pero en serio muy poco tiempo, o sea solamente tuvimos 3 días para así adaptarnos hacia el nuevo meta de tanto las armas como de las armaduras. Esto también provocó que cientos de miles de guardianes se dieran por vencido en sus primeras horitas, porque o sea los jefes de esta raid no eran como llegar contra el testigo o derrotar al heraldo de la finalidad en sus días 1, donde ahí mínimo veías como su barra de vida bajaba, podías hacer unos cambios ya que veías una luz en el camino de que realmente sí lo podías derrotar, pero no, aquí no le hacías ni cosquillas a los jefes. La vida de estos jefes sí que era súper masiva, así que la gran pregunta viene aquí: ¿acaso todos los días 1 deberían de ser así de insanos, así de difíciles, en donde solamente la élite de la élite, los mejores entre los mejores, van a ser capaces de llevarse el icónico cinturón, así como su emblema único de modo contest? Por un lado sí, o sea, al menos como un jugador, digamos algo más casual, hay que admitirlo, fue un completo infierno esta raid. Por ejemplo, en una buena fase mi equipo y yo, contra el pollito, realmente no podíamos superar los 30.000, 40.000 de daño en una sola fase, que si bien sí es muy buen daño, aún así esto nos dejaba súper frustrados, porque para ti como jugador, algo más competitivo y no tan hardcore, esa es la palabra, frustración. Y aquí realmente no podíamos culpar a nadie, o sea, todo el mundo, al menos en mi equipo, en pantalla, tenía sus estadísticas súper altas en cuanto a armas, en super habilidades, por lo que como jugador sé que muchos se quedaron frustrados, pero eso sí, como viewer fue una completa locura el poder presenciar y el experimentar que solamente por una muerte, por un ladrillo de munición, por una rotación de daño mal hecha, por la falta de remates para generar munición especial, o una bala por un píxel que estaba a nada de cargar tu super, podrían derrotar al jefe. Como viewer fue un completo caos, una tremenda obra maestra, pero la verdad de las cosas es que incluso Bungie lo reconoció e hizo un anuncio público que dice que si bien sí disfrutaron como nunca este día 1, reconocen que con el tiempo los guardianes cada vez más se han hecho más y más versados. Muy posiblemente esta sea la raid, la cima más alta en cuanto a dificultad en la historia de Destiny, ya que se admitieron que si se pasaron de Voids, se pasaron por dificultad. O sea, repito, realmente reconocen que se excedieron con la dificultad en la raid en su modo competición. Aclararon, no en su modo normal, sino que más bien en su modo competición. También aclararon que cada raid es única a su modo. Bungie también admitió que en sí con el tiempo los guardianes cada vez se han hecho más y más hábiles. O sea, hace que en poco más de un año nadie se hubiera imaginado podías ser el jefe de una raid tú solito, bueno, menos que fuera Crota, ya que ahora contamos con guardianes que son buenísimos con las mecánicas, con la velocidad, con el daño, con la memoria, con la concentración, y aunque claro, obviamente no queríamos que pasara un incidente, como por ejemplo la raid del origen de las pesadillas. O sea, por favor, no, eso sería súper aburrido. Literalmente la terminaron como en 2 horas y media, lo que dura una película. Es por eso que sigo creyendo que de todo corazón, el voto del discípulo podría ser el ejemplo perfecto de dificultad dentro de una competición en un día 1. Por ejemplo, Rook y el Caretaker eran excelentes para controlar el daño, o al menos el daño dentro del meta en ese momento, o también por supuesto en cuanto a DPS, cuando nos enfrentamos a Nezarec en el modo Panteón, eso sí fue muy bueno. Aún así, en mi opinión, obviamente, que los día 1 deberían de ser muchísimo más difíciles y muchísimo más desafiantes que Panteón, obviamente, porque eso es una competición y es un evento que tenemos una vez al año. Al parecer Bungie realmente es muy consciente de este evento, en el que solamente la élite entre la élite, los guardianes del 1% entre el 1%, fueron capaces de completar este día 1. Y si por si te lo preguntabas, esta raid también fue testeada por los trabajadores de Bungie, porque bueno, estaba escuchando que muchos decían eso. Aún así no sé qué tan válido es ese argumento, ya que al final del día el equipo de los desarrolladores de Bungie, sí que son verdaderos gamers veteranos, llevan jugando videojuegos durante más de 20 años, o sea, casi más que mi edad. También toma en cuenta que esta es la primera parte de la raid, que recordemos, esta es una raid épica, por lo que sí se ha hablado de añadir diferentes encuentros, ya no solamente dentro de esta raid, sino que también dentro de raids anteriores. No sabemos al 100% a qué se referirán con esto. Estamos hablando de que la raid épica saldrá en septiembre, más o menos cuando tengamos la gran actualización de mitad de temporada, en donde tendremos una nueva actividad masiva, y además obtendremos esta nueva ubicación de vuelta de los señores de hierro, o sea, las tierras de la peste, que es llamada así ya que la Siva es una plaga dentro de estas tierras. Además hay nieve, además tiene nieve, así que el regreso de las tierras de la peste no podría llamarse tierras de la peste si no tiene Siva. Y recordemos que esta es una actualización nueva, contendrá su propia historia, y no lo sé tú, yo no veo a las tierras de la peste sin la Siva, ni a la Siva sin las tierras de la peste, que saldrá ya dentro de más o menos un mes. También tendremos el siguiente gran evento de Panteón. Aún así no sabemos qué tanto combinarán estas cosas con el tema de la raid épica, si es que tendremos 2 Rulks, si es que tendremos 2 Nezarec, si es que van a añadir los encuentros de la raid del testigo o de esta nueva raid. Así que déjame tu opinión acá abajo en los comentarios. Dime, ¿ya terminaste la raid? ¿Qué tal te pareció? ¿Realmente te gusta que esta sea
una raid tan única y tan difícil, pero a la vez súper intensa. Te estaré leyendo acá abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver. Te ha hablado Alfonso. Y recuerda que nos veremos en Kepler. Y que pronto tendrás el video de todo el lore de la nueva raid. Te ha hablado Alfonso. Y recuerda que nos veremos en Kepler, guardia.